El sexo generalmente es un misterio, generalmente es un debate. El sexo es muchas cosas, es un símbolo también en nuestra cultura. Pero cuando hablamos de sexo, estamos hablando literalmente de biología. Bueno, alrededor del sexo se construye la cultura, entonces ya hablamos del género, pero si estamos solamente hablando de sexo, entonces nos referimos a biología. A veces la gente dice, no, es que hoy en día hay muchas cosas que se confunden y la biología es muy clara y muy sencilla, nomás hay dos sexos. Pues no, se ve que no han leído a Anne Sterling Fausto, porque en el esquema que ella tiene hay 7 sexos biológicos en la especie humana. ¿A qué nos referimos? Bueno, el sexo es una realidad biológica que no es tan determinada como normalmente nos la platican, sino que, bueno, puede haber como 2 polos, digamos, en el sexo, en donde hay un polo masculino y hay un polo femenino, y en términos de reproducción pueden ser complementarios en cierta edad muchas veces. Sin embargo, cuando somos niños, pues no somos biológicamente complementarios con nadie, porque nuestro sexo biológico no ha madurado todavía. Entonces, digamos que nosotros nos movemos un poquito, estamos un poquito más cerca del centro, y conforme va avanzando nuestra vida, maduramos y nos acercamos al polo. Eso es lo que pasa la mayoría de las veces, pero hay veces en que esto no es así. Por ejemplo, hay lo que se llaman hoy en día las situaciones intersexuales. Entonces, hay varias situaciones diferentes que la gente que está en medio de estos dos sexos puede tener, y son situaciones biológicas que va a tener por toda su vida. No son cuestiones pues leves o que se le antojen o que se le hayan ocurrido, sino que son cuestiones biológicas y son de por vida. Entonces, por ejemplo, algunas personas tienen una mutación que hace que su cuerpo sea insensible a las hormonas. Entonces, aunque su cuerpo está produciendo la cantidad normal de hormonas y tienen todas las hormonas y tienen genes y tienen todo lo que tenían que tener, sin embargo, su cuerpo, sus células no pueden leer las hormonas. Entonces nunca van a llegar a un desarrollo sexual secundario, nunca van a pasar por lo que la mayoría de la gente pasa durante la adolescencia, y van a permanecer con una sexualidad que no está nunca en el polo, está en alguna parte del continuo en medio. Entonces, bueno, pues esa es una de las posibilidades. Hay otras posibilidades también que son posibilidades cromosómicas, porque bueno, la gente dice, no, es que mujeres XX y hombres XY. Bueno, a ver, para empezar, se les está olvidando que existe lo que se llama, hay personas que tienen una expresión genética de lo que se considera el síndrome del mosaico. Entonces, parte de sus células tienen un gen y parte de una expresión genética, y parte de sus células tienen otra expresión genética, digamos como si tuvieras células de diferentes personas en la misma. Entonces hay personas que tienen, en este sentido, algunas de sus células XX y otras XY, por ejemplo. Entonces no puedes decir que porque la persona le encuentres una célula XY, pues que ya es un macho, estamos hablando de biología. No, porque podría tener otras células que sean XX, que sean femeninas, ¿no? Entonces, bueno, eso para empezar. Después también existen otras expresiones genéticas en donde, por ejemplo, hay gente que es triple X, cuádruple X, quíntuple X. Se les apoda supermujeres, por ejemplo. Las supermujeres generalmente no tienen capacidad reproductiva y tienen algunas otras características físicas por este genoma que tienen. Pero entonces, a pesar de que tengan 3X o 5X o las X que sean, no son reproductivas, por lo tanto no están en el polo reproductivo, están en una parte en medio. Existe, por ejemplo, lo que se llama el síndrome de Klinefelter, que son personas que tienen XXY. Bueno, tienen XX y tienen XY, tienen las dos en todas sus células. Entonces, las personas con síndrome Klinefelter, por ejemplo, algunas veces generalmente no tienen posibilidades reproductivas, pero sexuales sí. De hecho,
generalmente las personas con esta expresión genética llegan a la adolescencia, expresan físicamente un pene, y en la adolescencia incluso a algunos les salen senos. Entonces es una situación que pues no se puede, la gente convencional que piensa que nomás existen dos sexos, de repente, que bueno, en el caso de un médico que nada más piense eso, sería una persona ignorante, ¿no? Porque los que no estamos entrenados en medicina, pues quizá no tengamos por qué saber esto, porque no nos lo han educado, desgraciadamente. Pero un médico, ¿cómo es posible que se atreva a decir que esa gente, pues que no sabe qué le pasa? O sea, esto es un síndrome que se conoce muy bien desde mediados del siglo XX. Antes es muy chistosa la historia del síndrome de Klinefelter, porque los primeros investigadores decían: la gente que tiene esta situación clínica tiende a tener inclusive un cierto retraso mental, leve. Y bueno, a mediados del siglo XX, en Austria, en un pueblito, unos investigadores estudiaron todos los casos de síndrome de Klinefelter que encontraron, y encontraron que no, que la distribución de inteligencia es la misma entre las personas Klinefelter que entre las personas no Klinefelter. Entonces, quiere decir que el síndrome de Klinefelter no tiene ninguna asociación a retraso mental. ¿Qué es lo que pasaba? Pues bueno, que a las personas que tenían este síndrome, que tenían retraso mental, pues era más fácil que los médicos las cacharan, las investigaran y los vieran como bichos raros. En cambio, la gente que decía: me van a ver como bicho raro, pues yo de menso me voy allá con ellos a ver quién sabe para qué me quieren ver, ¿no? Entonces, por esa razón es por lo que a veces algunos hallazgos médicos, cuando todavía son medio verdes, pues hay que ser un poco escépticos, porque todavía no nos están hablando de cómo es la realidad. Pero bueno, volvamos al caso de la escala del sexo. Hay otras especies inclusive, por ejemplo, los peces de crecimiento indeterminado como el mero, en donde todos los peces chiquitos son machos, y solamente cuando crece una es hembra. Entonces, en el momento en que empieza a crecer, lanza una hormona que frena el crecimiento de todos los demás machos, y solamente la hembra crece. Entonces, cuando nosotros comemos mero, en realidad estamos comiendo mera, porque es a la que la red pudo pescar. Y cuando pues, la pescamos a la mera, en ese momento, entonces ya no hay quien produzca la hormona que detiene el crecimiento, y entonces algunos individuos empiezan a crecer y cambian de machos a hembras. Bueno, en nuestra especie no hay ese cambio completo, pero naturalmente, pero sí hay estas situaciones indeterminadas que se llaman situaciones intersexuales. Y no todos son lo que tradicionalmente se le llamaba hermafroditismo verdadero. Hermafroditismo verdadero es que la gente tenga células reproductivas, gametos masculinos y femeninos en su mismo cuerpo. Eso es hermafroditismo verdadero. Entonces, por ahí hay muchos mitos donde la gente se imagina que todas las personas que tengan hermafroditismo verdadero, pues que tendrían pene y vagina en su mismo cuerpo, y bueno, hay muchas películas porno sobre eso y cosas así. No es generalmente así. Sí hay gente que puede tener pene y vagina, pero eso es muy, muy poca. Sin embargo, por ejemplo, ¿cómo es un caso típico de hermafroditismo verdadero? Bueno, pues había un cuate que tenía 40 y tantos años, y de repente un día se exploró sus testículos, que es algo que hay que hacer seguido, por cierto, para encontrar cuando tengamos un tumor. Y bueno, este cuate se encontró un tumor, fue al médico, se lo sacaron, y entonces cuando lo analizaron en patología para ver si era cancerígeno o no, se dieron cuenta que este tumor en realidad tenía gametos femeninos, o sea, óvulos no maduros. Pero sí tenía, o sea, esta persona en su mismo cuerpo tenía espermatozoides, ya tenía hijos adolescentes, y tenía inclusive óvulos, aunque no maduros. Entonces, bueno, pues ese es un caso de una persona que es hermafrodita verdadera, y por lo tanto estaba, digamos, en medio del espectro sexual, y sí era reproductivamente complementario, como macho, aunque era hermafrodita verdadero y tenía células reproductivas de ambos sexos, ¿no? Entonces, bueno, a lo que vamos con todo esto es a que el sexo biológico, todo esto que hemos hablado ahora, no se refiere de cómo me siento, a qué género creo yo que pertenezco, no, eso es aparte.
No se refiere a qué me va a atraer, gente de mi mismo género, gente del otro género, indiferente o ambos o qué. No, tampoco se refiere a eso. Se refiere exclusivamente a la biología. Biológicamente hablando, hay 7 sexos. Punto. Y estos sexos están allí, son hechos establecidos. Los especialistas de la sexualidad humana, biológicos y médicos, lo han encontrado hace muchos años. Hay muchísimas pruebas, hay muchísimos estudios. Cualquiera que estudie el tema en serio en una universidad, en medicina, etcétera, pues lo tiene que ver. Entonces no hay por qué seguir con esa tontería de que en el sexo nomás hay de 2 sopas y que nada más hay 2 posibilidades, cuando en los hechos en la especie humana pueden estar en una situación intersexual aproximadamente 1 de cada 400 personas. Entonces, pues no es algo que todo el mundo tenga, pero tampoco es algo tan raro.